con temas de actualidad. Pam, 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 pam. Estamos en vivo. Katia Forero, saludos hasta los United States. Hermanita Eneida, Titi. ¿Cómo seguirá esa espalda, hermana? ¿Cómo estás? Ya estamos conectándonos a Alza tu Voz. Viene. Hay un silencio sepulcral. Hoy para el sopón, vos. Hoy para el sopón. ¿Dónde? Y cerquita. Con usted. Cool, hermana. Siga mejorándose. La hermana mía se operó la columna. Los mejores deseos. Está bien, ya está. Los mandaban a caminar un beso. Claro que sí. Antes te tiraban ahí una semana. ¡Arrancamos! Porque un día seguro. Seguro que es un gran día, papá. Así mismo es. Alza tu Voz. Otro programa más de Alza tu Voz. Sábados. Un día ni sé. Ni mucho sol, ni mucha lluvia, ni nada. Ni muy, ni tanta. Pero las calores están insoportables. A otro nivel, claro. Oye, un efecto invernadero, ¿será? ¿Cómo se llama el bar donde estábamos anoche? Shamrock. Ayer fuimos a un barcito que se llama Shamrock. Está en San Francisco, al frente del Parque Omar. Calle 72. Calle 72. Bien cool, acogedor. Sí. Pero más que el barcito, fuimos a ver al monstruo. Fuimos a ver a un artista. A tres artistas. A tres artistas, de verdad. De primera talla. Compositores, arreglistas, cantantes, guitarristas, músicos, trombonistas, todo. flautistas, son unos monstruos, son de todo. Claro que sí. En Panamá hay mucho talento. Pronto vamos a tener aquí una exposición de talento de diferentes áreas. Lo que pasa es que necesitamos ponernos las pilas, honestamente lo digo abiertamente como ciudadano panameño que soy, que en Panamá hay demasiado talento y se va quedando aquí y no lo podemos exponer hacia el mundo porque no tenemos la forma. O sea, yo espero de alguna forma o alguna magia donde un empresario multimillonario que tenga la visión de exponer a Panamá en todas sus facetas del arte los exponga, porque honestamente aquí los tenemos al gran... Ayer tuvimos el privilegio de escuchar a tres grandes compositores, tres grandes intérpretes y músicos que son, en primera instancia, Juan David Larrinaga, el hijo de mi gran amigo Paul Larrinaga. Juan David Larrinaga. Ese muchachito, escuchen hoy, que va a tener ese va a dar de qué hablar. Va a dar de qué hablar muy pronto. Manuelito Escala, con su música casi vallenata, pero ayer estaba tocando una baladita. Y por favor, mi hermano Paul Larrinaga, papá Paul Larrinaga, que siempre la bota del estadio, con toda esa clase, esa cantidad de música que tuvo el día de hoy. Por ahí escuchamos que tenían por lo menos más de 1.400 letras escritas de diferentes tipos de músicas. Y bueno, vamos a ver si se puede hacer algo simpático para exponer el arte de todos, porque necesitamos que se exponga, que nosotros podamos exportar, no solamente los que han salido, que ya tienen mucho éxito, sino que desde Panamá, que sea una cuna y se pueda exportar algo bueno y algo bonito. Así mismo es. Paul, saludos a Paul, debe estar escuchándonos. Ayer una excelente... Y a la bonita familia. Y a la familia que estuvo ahí acompañándolo, la esposa, la hija, el hijo, bueno, el hijo que cantó y tocó, pero estuvieron amigos, era como una actividad de amigos, escuchándolo un concierto íntimo. Un concierto íntimo, compartiendo con él tremendas letras, tremendas inspiraciones que ha tenido. Y queremos enviarle nuestro saludo, la pasamos muy bien, Paul, éxito, sigue cosechando éxito, sigue llevando ese arte a los panameños y al mundo.
vamos a ver si hacemos un programita con Paul. Vamos a traerlo acá claro para que poder sí. escuchar de voz de los artistas el sentir, la realidad de lo que está pasando en Panamá. Nosotros podemos tener una idea, nosotros podemos hacernos la idea, pero quienes pueden expresar son los mismos artistas. Los artistas, cómo la están pasando, si tienen apoyo, si no lo están apoyando, si hay producción, si no hay producción, si tienen, o sea, hay que escucharlos a ellos para ver cuál es el sentir y que en buena hora puedan escuchar las autoridades para que podamos reorganizar los apoyos que se le da. Bueno, casualmente el alcalde Fábrega, tengo que tocarlo, ¿no? El alcalde Fábrega tuvo una actividad la semana pasada Lo vi con de varios días de exposiciones de artistas de ese género de música, que siempre se hace todos los años. Así que, bueno, ahí hay una tarima, pero no hay cama para tanta gente, porque no hay, o sea, hay que ser... ¿Dónde fue exactamente? No es una vez al año en el Parque Omar, no es una vez al año. Debe ser algo permanente, como tú lo mencionaste en algún momento, tener una exposición permanente de talentos nuevos, talentos emergentes que puedan participar en una plataforma que sea permanente, o un lugar donde haya conciertos permanentes que puedan registrarse, participan, lleven a su público, el público pueda escuchar estos artistas que vienen emergiendo. En la concha del parque en la concha esa del parque Omar. Tiene muy bonita acústica y yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Ojalá se reactive, no solamente Musicalium para el verano, sino se reactive para muchas cosas más, porque es necesario. El Ministerio de Cultura tiene que ser más beligerante en muchas cosas que tiene que estar haciendo. Yo he sido un poco crítico en eso, porque yo quizá no viva del arte, yo quizá no sea artista, pero yo soy un admirador del arte en todas sus facetas, y yo espero de alguna forma que nosotros podamos exportar, obtener esa expresión. Las grandes ciudades y pequeñas también se conocen por sus expresiones artísticas. Así mismo es, y bueno, qué bueno que culturales. Qué bueno que esto está sucediendo, ¿no? Y nosotros, pues, con la disposición de poder apoyarlo. Sabemos que es un poco caro la logística de esto, pero hay que destinar los recursos. Bueno, el gobierno central tuvo la voluntad de crear el Ministerio de Cultura. Ese es un logro de Nito Cortizo. El gobierno de Nito Cortizo logró la creación del Ministerio de Cultura, que pues ya yo espero que estén canalizando, recibiendo este tipo de informaciones para poder reorientar los recursos y poder tener más efectividad en cuanto a impulsar el arte de los panameños. Panameño tiene, como bien lo mencionaste, Panameño tiene muy buenos artistas. Sí, como no, en todos los aspectos, no solamente la música. Muy buenos artistas, que lo que necesitan es el espacio y el empuje, porque lastimosamente Panamá no es un país culturalmente hablando de impulsar el arte, como otros países que sí tienen palacios de bellas artes, que tienen estructuras privadas y gubernamentales impulsando y gastando grandes recursos. Panamá tal vez no, pero deberíamos ir hacia algo, que también, como somos chicos, también no es que tengamos esa cantidad que pueden tener. Pero eso no es excusa, porque solamente Puerto Rico es una expresión gigante del arte. Ahora, ellos tienen ya ahora mismo una industria que los apoya, inclusive el gobierno de ellos local, pero bueno, Panamá debería comenzar a verlo de esa forma, y casi todos los países en Sudamérica hacen exactamente lo mismo. Así que vamos a ver si nos ponemos las pilas, y bueno, exhorto al Ministerio de Cultura y Arte que de alguna forma comience a exportar nuestras expresiones, o por lo menos haga grandes alardes de nuestras propias expresiones. Así mismo es. Y bueno, un poco de noticias random. Florida sigue fortaleciendo leyes anti-gay. Así le llama, nosotros no. Es niño y niña. Nosotros no, es Florida. Ley anti-gay. Eres como naciste y punto. Es el eslogan de ellos. Así mismo es. Inclusive eliminaron los baños, esos que habían, dije baños, porque si tú no sabes qué eres, pues hay un baño para... Lo que pasa es que yo siento que ahí, a veces, y honestamente lo digo, yo no es que estoy en contra, pero tampoco estoy a favor. El asunto es muy sencillo, es que todo lo contrario. Es que todo lo contrario, como dice uno por ahí. Lo que pasa es que eso hemos visto que los grandes, por ejemplo, estas personas que se la han pasado haciendo tiroteos escolares, son personas que tienen una confusión mental, porque muchos de ellos también vienen de la situación esa del lesbianismo, no sé qué, y son las escuelas, normalmente en las escuelas, y hemos visto porque tienen conflicto con ellos mismos y un odio hacia los demás. Entonces yo creo que hay que trabajar más en esa área, más que en tratar de nosotros imponer algo que no es natural.
que si tú quieres en algún momento decir que tú perteneces a un género o a otro género, bueno, ya cuando seas adulta lo puedes hacer. Y si eres niño y tienes un comportamiento de eso, pues obviamente uno tiene que ser tolerante, pero no describir exactamente lo que es. Tú después decides lo que quieres hacer en tu momento, pero sí es importante que tengas una identidad real, no una identidad que se te imponga. Que se te imponga, y no es que se te imponga por las situaciones, porque la identidad real es la que te da la naturaleza, no te la puede dar más nadie, tan sencillo como eso. Importante. Asimismo es, también por otro lado, al comisionado Oriel Ortega. Oye, estaba viendo, si nos pueden narrar lo que pasó ahí, hombre, eso lo estaba viendo, pero no lo vi en detalle. Él fue condecorado por el Salón de la Fama de WINSEC. WINSEC. Sí, fue condecorado, bueno, Carolina del Norte. Su trayectoria, el trabajo, muy excelente, todo lo que está haciendo, el dirigir las tropas de Senafrón, que es nosotros no tenemos ejército, pero el trabajo que realizan los compañeros de Senafrón es un trabajo muy apegado al militarismo. Son soldados que tienen que estar... Exacto, es una unidad más que todo de infantería ligera. Exacto. Y ellos de alguna forma, por el área de trabajo, ¿no? Por su responsabilidad. Por la responsabilidad que tienen. Por la responsabilidad nacional que se le ha dado por constitución y por ley, que es proteger las fronteras en tierra y bueno, si tienen que reaccionar también en mar, también están en la disposición, y tienen que reaccionar a cualquier otra llamado que le haga la patria, también pero tienen que estar. Pero ahí lo importante es que ellos también tienen situaciones de ayuda. Ellos están muy avanzados en cuanto a entrenamiento para la situación de ayudas humanitarias, porque precisamente el Senafrón de alguna forma sí son un grupo de reacción en algún momento de la vida, pero ellos también hacen mucha ayuda humanitaria precisamente por la situación de los migrantes. Michelle, doctora, Julia, saludos también, sí, y entonces queremos felicitar las palabras de Oriel. Esa condecoración no es mía, esa condecoración es una institución, y la institución así la acoge. Se enorgullecen de tener un líder, de tener un comandante, de tener un administrador, de tener quien dirige el Senafrón, quien dirige las fuerzas de Senafrón reconocidas a nivel internacional y en Estados Unidos, por su labor, por su papel, por su trabajo y por lo que está realizando en fronteras, por preservar las leyes y la seguridad de nacionales y extranjeros aquí en Panamá. Así que, Oriel, mi más alto respeto. Respeto, Chotin ahí, y saludos a todos los que te respaldan, porque sí, tú eres lo que eres precisamente por una tropa, por el equipo de trabajo que tienes consagrado, comprometido y entregado a una responsabilidad. No es fácil estar metido, bueno, tú exacto. Tú cumpliste esas misiones, es fácil estar metido en esa humedad, en la jungla, a veces sin comer, a veces sin tener las condiciones básicas de ambientales, y tienes que cumplir con tu misión y no te puedes estar durmiendo, porque si te duermes te lo lleva la corriente, te agarra los del otro lado y adiós. Ajá. Así que saludos a ellos, fuerza muchachos y pa'lante. Oriel, felicidades ahí por eso. Por otro lado, sigue el tema Wackett. La Corte acoge la demanda de la familia Wackett. Está demandando por 1.000 y pico millones. 1.260 millones por ahí. 1.000 y pico de millones de dólares al Banco Nacional. Una vez que los Estados Unidos libera o se retracta, tendríamos que traer como un abogado para que nos explique bien cómo va ese procedimiento. Podemos llamar a Vallarino, que casualmente maneja muy bien el tema, para que nos explique bien el tema de lo que sucedió cuando lo involucran, cuando lo toman preso y lo involucran en una lista Clinton de lo que el gobierno hizo o dejó de hacer, el gobierno de turno, que era el gobierno del expresidente Varela, lo que hizo o dejó de hacer para defender o para hundir más a la familia Wackett, o para hacerse de los bienes. O para hacerse de los bienes, o para lo que quieran decir ellos. Lo que sí es cierto es que hubo muchos panameños que cesaron y dejaron de trabajar precisamente 7.000 panameños, que eso es lo que... Esa es la crítica de parte de nosotros. Saludos, Lilianis. Sí, la crítica de parte de nosotros no es solo la familia... No solamente la familia Wackett, fueron las 7.000 personas que fueron afectadas, y yo no vi una cancillería
de alguna forma que se haya parado a defender. No, dijo por el contrario que no bienestar. se iba a meter. Sí, que ya no se iba a meter. Eso es totalmente irresponsable y cobarde. No cumplió con su simple y responsabilidad. sencillamente yo no debo meterme en el fondo de las cosas, no soy parte del proceso, pero sí debo escribir para saber de qué se le acusa y por qué están afectando las empresas. Eso es una situación delicada. Sí, porque no estamos hablando de Juan Perico Los Palotes, estamos hablando de una industria, estamos hablando de empresas, estamos hablando de negocios, estamos hablando, no era una persona, eran miles de panameños que estaban involucrados en este tema y que si podía pasar algún problema, o como en efecto pasó, íbamos a tener muchos panameños con situaciones económicas difíciles. O sea, había que meterse como nación, había que decir, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Porque ¿sabe qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno ahora de las redes sociales? Lo bueno de las redes sociales, ahora han habido voces a favor y voces en contra, y a mí me llama mucho la atención. Yo soy crítico de todo ese dinero que se le tiene que pagar a ellos, pero ellos están en su derecho de reclamarlo. Y yo estoy criticando esa situación porque obviamente eso viene del dinero de los panameños. Cada uno de nosotros lo va a pagar por los impuestos que nos tocan. Pero el asunto es muy sencillo. Las voces que están en contra de la cuestión de Wacket están justificando una serie de cosas que yo no veo. Lo bonito de las redes sociales es que desde hace muchos años desde el señor Juan Carlos Tapia, cuando tenía su programa, él lo estaba criticando. Una vez él mostró el expediente, y el expediente estaba todo manchado de negro porque no se podía saber de qué se le estaba acusando. Inclusive los abogados del señor Wacket fueron directamente a ver el asunto, y de alguna forma no los quisieron recibir en la embajada de los Estados Unidos. Al principio estuvieron hablando sobre situaciones de armas, de tráfico de armas para los grupos islámicos, y ahora resulta ser de que los acusan de la situación esta los acusan de la situación esta de blanqueo de capitales de los grupos delincuenciales. Entonces hay que ver esas incongruencias, porque yo siento que están atacando panameños, y honestamente hay que ver qué fue lo que sucedió y cómo vamos a responder sobre ese asunto. Porque yo siento que hubo una indefensión total. El gobierno panameño fue totalmente irresponsable por no defender los intereses de no solamente de una familia, sino de 7.000 panameños. Eso no es ético, eso no cabe en ninguna cabeza. Para eso tú tienes una cancillería para que te defienda. Así mismo es. Y bueno, antes de presentar a nuestro invitado que ya llegó. Esa es una sorpresa, papá. Es una sorpresa. Es un gallo tapado. Recuerden que habíamos realizado un sorteo para todas las organizaciones políticas empezaran a venir y participar y poder opinar. Ya tenemos nuestro primer participante. Aquí está. Ahora lo vamos a presentar. Vamos a acelerar un poquito la noticia porque creo que necesitamos tiempo para que el licenciado o el dirigente político que está aquí tenga oportunidad de expresarse. Bueno, coronaron al rey tercero. Tú sabes que esa coronación es por más de 1000 años. El proceso de coronación del rey Carlos III, todo el proceso de 1000 años que vienen haciendo, fumigándose ese billete. ¿Y qué pasó? ¿La monarquía nosotros fue o no fue? La de nosotros estaba emberracado que no lo invitaron allá. La OMS pone fin a más de 3 años de emergencia internacional por COVID. Martín Torrijos enfrenta una posible expulsión del partido. Rux Blandón y Álvarez consolidan su alianza. No sé, habría que esperar que cuando vengan acá a ver si nos dicen si hay alianza o no hay alianza. Ahora el invitado que tenemos de lujo nos va a decir también si puede o no puede de ese tema. Maribel Gordón también recorta la distancia entre los independientes, va de cuarta. Opa. Subió de cuarta y desplazó a... ¿Quién era el que iba de cuarto a...? No, subió de tercera. Subió de tercera. A Paco, aquí está. Sí, señor. ¿Del segundo quién está? El segundo está Melitón y primero está Zulay. Bueno, Iván Skilsen
hablando del impacto que ha dejado el nuevo centro de convenciones de Amador, $30 millones el año pasado, o sea que va en crecimiento interesante. Bueno, Colón se corona campeón del campeonato Oye, de se béisbol. Colón cae en Colón, el deporte insignia de los panameños, el béisbol. Por ahí mandaron la foto del señor gobernador. Mandaron la foto, del alcalde, perdón. Vestido de... Tú me mandaste una vaina ahí. Focote. Tiene que rebajar el honorable. Piden destitución del ministro de Seguridad, lo mencionamos aquí, y nosotros consideramos que el ministro de Seguridad, sí, la ley pues no llegó a buen puerto, pero creemos que la posición del ministro en utilizar a los miembros de la institución de la fuerza pública fue un desatino. Él tendría que expresarse él como ministro sin utilizar a los miembros de la fuerza pública, o en su defecto el presidente de la República tenía que salir a hablar del tema. Pero bueno, utilizó a los miembros de la institución, que no deben ser utilizados para ningún tipo de término de temas políticos, y así fue. Ahora hay algunas voces que piden su destitución, pero vamos a dejar las noticias a un lado. Yo creo que ya hemos visto algunas noticias. Vamos a presentar, Néstor, por favor. Bueno, hoy tenemos manteles largos, papá. Ya comenzó a venir el personal de la política. Y nada más y nada menos que hoy tenemos a nuestro invitado especial. Yo quisiera que él mismo se presentara, o sea, un gallo tapado que teníamos aquí en Alza tu Voz. Por favor, honorable, para que nos distinga con su nombre. Gracias por la invitación, contento de estar aquí. Ricardo Alberto Lombana González, cédula 846297, panameño, capitalino, nacido en la ciudad de Panamá, 49 años. Opa. 49, un pelado. 26 de noviembre de 1973, Sagitario. Así es. ¿Dónde estudiaste? Colegio La Salle, desde kinder hasta sexto año. Una hermana mía, yo no sé si tuvo contigo, Karina. Creo que Karina es 2 o 3 años menor que yo. Ella me ha hablado, Ella estaba en 2 o 3 promociones más abajo que yo. Yo también estaba por allá en eso. Pero tú eres 86. Sí. Liga de veteranos. 86. Siempre que veo a alguien mayor de La Salle le pregunto, dije, pero tú ya eres de promoción del Cangrejo, o tú eres de allá de cuando estabas en Cajo Antiguo. De acá, de Cangrejo, Sí. 85. No, buenos amigos allí. Miren, yo Soy de la Universidad de Panamá. soy Lombana González, soy de una familia de clase media, una familia trabajadora, mi mamá y mi papá, con 2 hermanos. Tengo un hermano mayor, Roberto, una hermana menor, María Laura, que le dicen Gusi. Estudié toda mi vida en el Colegio La Salle, jugué béisbol toda mi vida, pelotero, contento con el campeonato de Colón, igual con mi hermano hasta hoy. Ya no se puede tanto por la política porque es bastante compromiso, pero todavía juego softball, tengo un par de ligas y juego cada vez que puedo con los pipones, como le dicen. Después fui a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, estudié allí 3 años de día, 3 años de noche. 3 años de noche porque quería pasantear, quería ser pasante, quería aprender. Fui pasante en la firma de abogados Tapia, Linares y Alfaro, esa fue mi escuelita por 3 años. Y luego me gradué. Cuando me gradué, trabajé como 1 año aproximadamente y quería hacer una maestría en Derecho Internacional. Me gustaban mucho los temas internacionales y fui al IFARU a pedir un préstamo con mayúsculas cerradas y negrita, no un auxilio económico, un préstamo que obtuve para poder hacer mi maestría en Washington, D.C., en la Universidad de George Washington, en Derecho Internacional. Préstamo que luego regresé a Panamá y trabajando me lo descontaron directo por 15 años hasta que lo pagué completo. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque aprovecho mientras me presento para ir atendiendo algunas de las tantas campañas sucias que uno le hace. Porque me han atacado diciendo que Lombana, mientras estaba trabajando en la Embajada de Panamá, Eso te iba a preguntar. estaba estudiando. Claro, mezclan ambas cosas. Yo estudié, ¿Trabajaste para el gobierno de Martín? Sí, por supuesto, y para allá voy. Yo estudié del año 2000 al año 2001 en Washington, con préstamo del IFARU, no un auxilio económico. Y luego de eso regreso a Panamá. Bueno, hice un par de cursos más en producto de la maestría.
uno también tiene que darse su crédito, porque Claro, yo he aprendido claro, que cuando claro. en política esto no es nada cómodo, pero uno tiene que hablar de uno. También fui el mejor estudiante de la maestría de todos los estudiantes ¡Coño! internacionales, y eso me dio la posibilidad de hacer unos cursos adicionales en distintas universidades. Ok. Luego regreso a Panamá. Trabajo 3 años en Panamá en firma de abogados, y en la Defensoría del Pueblo trabajé 1 año. ¿Y qué pasa? Cuando estaba trabajando en el diario La Prensa, pues yo paso de la Defensoría del Pueblo, trabajo en temas de libertad de expresión en la Defensoría del Pueblo, me vinculo tanto a los temas de libertad de expresión que me ofrecen trabajo en el diario La Prensa. Y quedo trabajando en el diario La Prensa, me entreno en periodismo, me capacito en periodismo, en temas de libertad de información, libertad de prensa y demás, y estando en la prensa, conozco a Federico Humbert, que presidía la Junta Directiva de la Prensa en ese momento. Entonces, a Federico Humbert lo designan embajador de Panamá en Washington, en el gobierno de Torrijos. Y el embajador Humbert me dice, por el trabajo que había hecho en la prensa, un profesional y demás, derecho internacional, había estudiado en Washington, dijo, ¿sabes qué? Necesito que me acompañe una persona a manejar la embajada y a manejar el servicio exterior o nuestra representación diplomática en Washington. Lo evalué, era una oportunidad, dijo, con tal de que no me pidan que me inscriba en el PRD, con mucho gusto voy, porque como muchas familias civilistas, como fue la mía, había obviamente una distancia. Ahí te iba a preguntar, ¿por ¿no? qué PRD que tiene de malo? Bueno, PRD? no tiene nada de malo hoy. Antes, Ok. o sea, estamos en el año 2004, mi familia había peleado contra la dictadura, era el hijo de Torrijos, o sea, había como una animadversión al tema por la lucha civilista, y yo dije, ¿sabes qué? No me voy a inscribir en este partido, nunca he estado inscrito, nunca había estado inscrito hasta ahora que me inscribí en el Movimiento Otro Camino, que creamos un partido, y me respetaron eso. Yo dije, ¿sabes qué? Vamos, yo voy, no me quedo todo el periodo, porque yo tenía una carrera en el sector privado, y ¿sabes? Voy 2 años y medio, 3, y en efecto fui 2 años y 10 meses, y regresamos a Panamá, y continué mi carrera en el sector privado durante todo este tiempo hasta hoy. O sea, yo de mis 22 años de carrera he sido 3 años y medio funcionario público y 18 años trabajador del sector privado, y desde hace 9 años tengo mi propia firma de abogados. Entonces, con eso, esa primera campaña sucia que me montan a mí en la vuelta anterior, porque no sabían qué hacer para detener el crecimiento que teníamos, nos vamos a inventar Te fue muy bien la vamos vuelta. a inventar que Lombana, mientras trabajaba en la embajada, estudió siendo botella. Falso. Trabajé 2 años y 10 meses en la embajada de sol a sol. Lo haría nuevamente en el servicio exterior, porque no todos los funcionarios son malos. Mucha gente trabaja en el sector público y es gente honesta y que hace su trabajo decentemente y con evaluaciones como en el sector privado. Claro. Pero, y mi maestría, que fue con préstamo del IFARU, y en la que quedé como mejor estudiante, me la pagué yo mismo, trabajando luego 3 años en el sector público y el resto en el sector privado por 15 años, descontándome el préstamo del IFARU. Esa ha sido mi vinculación, y por eso algunos me vinculan con el PRD o me vinculan con Martín Torrijos, porque trabajé en su administración. Pero una de las tantas luchas que tiene este movimiento es que, o sea, hay que sacarse ese chip de que si tú trabajas en una administración o tú trabajas para el gobierno, o sea, eso no significa que tú estás alineado con un partido político. Claro, porque cada persona es individual. O sea, debe ser un orgullo ponerse la camiseta de Panamá y trabajar en el servicio público. Es PRD porque trabajo, es panameñista porque trabajo. No, una cosa es trabajar en el servicio público y otra cosa es alinearse con un candidato o con una línea política. Prueba de ello, que ahora el señor Torrijos reapareció de entre las cenizas, y mucha gente empieza a hacer el vínculo de que, bueno, no, señor, yo sigo claro, y lo reitero aquí, y sé que vamos a hablar de eso después, pero para mí, el PRD tiene 3 candidatos. El candidato oficialista, que va a ser Gaby Carrizo, Cristiano Adames o Pedro Miguel González, que va a ser el candidato del PRD del gobierno. Luego tienen al candidato disque independiente PRD, que es Zulay Rodríguez, y luego tienen al candidato disque oposición del PRD, que es Torrijos. Para mí, y lo digo con mucho respeto, cualquiera de ellos representa la continuidad del gobierno de Laurentino Cortizo. Más de lo mismo, más PRD. Y lo digo con respeto. Independientemente
Y creo que con eso demuestro mi independencia. Yo trabajé en una administración, sí. Y mi decreto de nombramiento, sí, lo firmó Martín Torrijos siendo presidente de la ¿Fue República. buen presidente Martín Torrijos? Yo creo que cometió muchos errores, ¿no? Ligados a escándalos de corrupción, que no son errores menores. Claro, si lo vemos comparativamente, entre todos los presidentes que hemos tenido, el estándar ese conformista que a veces tenemos los panameños, bueno, el menos malo, se puede decir que ha sido, entre los presidentes que hemos tenido, una de las presidencias más tranquilas. Pero los panameños no podemos olvidar el escándalo del CEMIS, que fue durante esa administración y de la cual el presidente Torrijos no fue investigado por el fuero o por la protección que tenía, no sé si el Parlacén o una de estas, y tampoco podemos olvidar la traída a Panamá de la constructora Norberto Odebrecht en la administración Torrijos, que le ha causado a este país tanto daño. Tiene otras cosas también que criticársele. Me parece que el presidente Torrijos tenía un estilo muy de no accionar, muy de no decidir, pero no quisiera entrar en la crítica hacia otro. Vamos a hablar de ti, de lo que tú planteas. ¿Por qué otro camino? Bueno, el nombre del partido un poco revela la esencia de lo que hacemos. Otro porque es diferente. Nosotros este proyecto desde que empezó ha planteado un camino diferente de hacer las cosas. Por ejemplo, clientelismo. La política panameña siempre ha sido pro-clientelista, pro entregarle plata a la gente para que se inscriba, pro prometerle nombramiento a la gente para que se inscriba, pro prometerle becas o lo que sea, o bolsa de comida para que se inscriba. Eso es clientelismo, eso es aprovecharse de la necesidad de la gente. Nosotros hacemos política sin clientelismo. Eso va diferenciando la forma de hacer política. ¿No crees en eso? No creo en eso. Eso es parte de lo que tiene este país destruido. Porque como hay tanta necesidad, se crea una dependencia. Entonces, como el gobierno administra los recursos y los millones, el gobierno hace que la gente dependa de la migaja que le entrega el político, en vez de darle las herramientas a la población para que pueda crear su propia riqueza, que eso es lo que echa un país para adelante. Lo voy a poner con un ejemplo claro. Si yo hubiera sido Nito Cortizo, en vez de pedir 8.000 millones de dólares prestados para hacer crecer la planilla, yo hubiera pedido 8.000 millones de dólares prestados para ponerlos en los bolsillos de los micro y pequeños empresarios del país. Y eso te pone a volar la economía, te crea emprendedores, te crea nuevos empresarios y la gente se sustenta de su propio esfuerzo y no usas los impuestos ni los préstamos de la gente para crecer la planilla de tus copartidarios. Bueno, no creo en esa forma de hacer política. Hacia allá va una pregunta que te quiero hacer precisamente, bueno, ahora que van surgiendo las preguntas porque habían otras. Hacia allá era una de las preguntas que te quería hacer, Ricardo, es hoy día tenemos una administración donde yo siento que hay como muchos cortapisas a los pequeños empresarios. A los pequeños empresarios le ponen mucho así. Si bien es cierto, la AMPIME te ayuda para tú desarrollarte y hacer lo que tienes que hacer, también hay muchos cortapisas porque, por ejemplo, al empresario, al microempresario, lo están castigando con muchos impuestos de muchas cosas, aunque no produzcan, y ver dónde saca. Entonces muchas veces tú te ves ¿cómo se llama? Ahorcado. Lo digo porque es mi caso particular, ¿eh? Lo ves ahorcado con situaciones de impuestos que te salen de una cosa, te salen de la otra, una cuestión de un sombrero, y cuando tú vas a ir a arreglar lo que tengas que arreglar, el asunto después te dicen ni que no, porque es que los demás te tienen que traer esto, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué plantea otro camino para mejorar todo eso, para facilitar, para hacer que el Estado sea su aliado, sea el aliado del pequeño empresario? Antes que contestes eso, para apoyar más el cuestionamiento del compañero Néstor, ¿qué planes tiene Lombana para reactivar la economía y ver de qué manera se le da esa oportunidad a todo lo que él te mencionó, si llegase a ser presidente de la República? Voy a combinar el tema que veníamos desarrollando con tu pregunta, porque las propuestas que tenemos también nos diferencian, por eso otro camino. El hacer política sin clientelismo tiene su costo, correcto. Este es un partido de 40.000 miembros y eso es lo que nosotros necesitamos, una estructura y un carro, ¿no?, cohesionado con una visión política.
No nos interesa hacer un partido de 150.000 y de ¿Eso lo 300.000 decidiste personas. tú o lo decidió un equipo de trabajo? Nosotros hicimos una gira, después de las elecciones del 2019 hicimos una gira para consultarle a la población qué hacíamos. No teníamos un partido, entonces no podíamos reunir a la membresía para decidir. Entonces hicimos unos talleres y unas convocatorias en las provincias y en las comarcas, como por 3 meses, y de ahí salió la decisión. No fue una decisión mía, fue una decisión colectiva. Okay. Y hemos trabajado por 4 años en 4 tareas. Y voy a terminar con lo que me preguntaste. Muy rápido. Lo que nos faltaba en el 2019. La estructura. Ok. Tomamos la difícil decisión de hacer un partido y armamos nuestra estructura nacional. Ya estamos organizados nacionalmente, en las provincias, en los distritos, en los corregimientos y de cara a las elecciones, en los circuitos electorales. Tenemos un ejército de gente que ya se está capacitando para el 5 de mayo, donde necesitamos casi 18.000 personas trabajando de manera voluntaria, y eso no es fácil. Segundo, trabajamos en las candidaturas. Se me criticaba la vez pasada que yo andaba solo contra el mundo, y si está solo contra el mundo, y si ganaba, aquí iba a arder Troya, ¿no? Porque ¿qué hacía Lombana solo contra una asamblea y demás y demás? Bueno, ahora tenemos y tendremos candidatos para todos los cargos de elección popular. Estamos en ese proceso. Tercero, el plan, y cuarto, el equipo. El plan. ¿Con quién gobierna Lombana? Preguntaba mucho la gente. Bueno, en 4 años hemos ido sumando talentos. Tenemos 26 comités. Salud, educación, agua, trabajo, innovación y demás. Y poco a poco vamos presentándolos a la comunidad. Y de aquí, yo diría que al último día de agosto, septiembre, la población debe estar conociendo a gran parte de este equipo, porque el 30 es nuestra convención donde se elige el candidato presidencial, y a partir de ese día vamos a mostrar nuestro equipo y empezar a mostrar nuestra propuesta. Algunos ya han salido a los medios de comunicación. Nosotros tenemos al doctor Víctor Carles, que casi gana la elección de diputado en la provincia de Coclé. Nosotros tenemos a Rosemary Barrios, que fue la diputada más votada en el 8-10, ahora 8-6, pero no está en la asamblea por las leyes de cociente, medio cociente. Nos acompaña en nuestra estructura el ex administrador del canal, el ingeniero Jorge Luis Quijano, que ve toda la parte logística y portuaria. Nos acompaña en nuestro equipo de trabajo el doctor Julio Linares, que está viendo la lucha, la batalla anticorrupción, las propuestas para reformar el sistema judicial, el tema de las listas discriminatorias. Aceptamos personas de otros partidos con buena reputación. Ejemplo de ello, Leonor Calderón, PRD de muchos años, que se harta del sistema clientelista y no se siente representada por el PRD y dice, ¿sabes qué? Yo voy a contribuir con un proyecto político nuevo que está marcando una diferencia. Ella se suma y está viendo la parte social. Y asimismo, hay un equipo que poco a poco vamos a ir presentándole al país en muchos ámbitos. Pero vamos a enfocarnos en ciertas áreas específicas. ¿Cómo vamos a reactivar la economía? ¿Cómo vamos a crear empleo? ¿Cómo vamos a combatir el crimen? ¿Cómo vamos a darle agua, medicamentos a la población? Y todo esto combatiendo de frente la corrupción, que es nuestra bandera número 1. Miren, microempresa, empiezo por ahí. Nosotros no solo creemos en la generación de nuevos empleos formales. Aquí nunca ha habido una política pública para hacer de la microempresa parte del desarrollo nacional. Aquí ha habido programas de apoyo al emprendedor, que son capitales semilla o capitales que se entregan y ya. Y la gran mayoría, más de la mitad de esos emprendimientos, mueren después del primer año o el segundo año, porque no hay una política sostenible. ¿Qué propone Lombana y otro camino? Ya se lo propusimos al presidente Cortizo por escrito durante la pandemia. Crear un fondo de ayuda no reembolsable y en paralelo un fondo para microcréditos. ¿De dónde sale la plata? Nosotros vamos a hacer recortes presupuestarios desde el día 1. Ya tenemos identificado decenas de rubros en el presupuesto de fondos que hoy se destinan o a corrupción o a temas que no son prioritarios para el país. Te pongo 3 o 4 ejemplos. Los gastos de movilización de los alcaldes. Eso no debe existir. El rubro de publicidad de vallas publicitarias. El rubro de alquiler de vehículos de lujo más allá de los funcionarios que tienen necesidad de movilizarse. Por ejemplo, consultorías y algunos temas que vamos a hablar ahorita de la Lotería Nacional de Beneficencia, que de eso también quiero hablar. Con esa plata, y además de eso, con préstamos, ya hemos hablado con el BID, hemos hablado con otras instituciones, que sí están dispuestas a prestar plata para estas cosas, fondo de ayuda no reembolsable
para los principales distritos del país, vamos a empezar con los distritos más grandes, para fomentar no solo desde el gobierno central, sino horizontalmente en el país la micro y pequeña empresa. Pero no solo dando plata, capacitando, dando seguimiento, dando asistencia legal para que no hayan abogados tracaleros que traben al microempresario, que lo ponen a hacer sociedades anónimas, sacar permiso y no sé cuánto, y le traban con la plata. Y además, con el perdón de los buenos abogados, yo soy abogado, no se equivoquen, muy importante, redirigir el emprendimiento hacia 3 o 4 áreas de desarrollo específico. No es que cualquier proyecto se le apoya. ¿Dónde están nuestras fortalezas? Si nuestras principales actividades económicas sector logística y puertos, allí se requiere mucho emprendimiento. Las oportunidades son ilimitadas. Aparte de la microempresa, que es el que está contra la pared, necesitamos modernizar los procesos para hacer negocios en Panamá, y es la ineficiencia estatal. Ya nos hemos acercado a los países de mejor gobierno digital en el mundo. Singapur, Israel, para ponerte dos ejemplos. Nos hemos reunido con sus embajadas a decirles, necesitamos que nos den la cooperación internacional para implementar desde el día 1 de gobierno la digitalización de procesos, dirigida primero a los microempresarios. Cuando llega a la número 22 se te venció. Así es. Aparte de eso, la economía no solo se reactiva con microempresas, fondos no reembolsables y microcréditos. Hay actividades formales en las cuales hay que atraer inversión. Una es logística y puertos. Ya hemos ido a Colón, hemos identificado los puntos de inversión en zona libre y fuera de zona libre. Hay 6 instalaciones portuarias pendientes en este país. Hablemos, por ejemplo, de Puerto Armuelles, hablemos de Agua Dulce, ya está obviamente en camino, hablemos de Mensabé en el área de Azuero, en Panamá Oeste también, y no estoy hablando solo de instalaciones portuarias para movimiento de carga, sino para empezar a hacer el famoso cabotaje, el poder mover pasajeros y mover gente de la ciudad capital a Panamá Oeste y otras rutas. Está identificado, no estoy hablando en el aire, estamos ahora costeando los proyectos. ¿Cuánto nos va a costar esos proyectos? Si son por alianza público-privada, si son licitaciones internacionales y demás. Tenemos un equipo muy profesional viendo esto. Logística y puertos. Pero quiero hablar de turismo también, porque hay un plan maestro de turismo. Ahí no tenemos que inventar la rueda, simplemente no se ha cumplido. Pero para el turismo y la logística, aquí quiero hacer una pausa, necesitamos recursos humanos. Reconozcamos nuestras falencias. En Costa Rica y en El Salvador y en Guatemala, para ponerte 3 ejemplos, los pelados que se están graduando de secundaria, colegios oficiales, están hablando mejor inglés que nuestros estudiantes que se graduan de secundaria. ¿Qué nos pasó? No apretamos donde teníamos que apretar. Tenemos un programa de inglés agresivo para los 3 últimos años de secundaria, para rápidamente crear el recurso humano que vamos a necesitar para las inversiones turísticas y las inversiones en el sector logístico y portuario. Ricardo, te voy a dar un dato nada más, un Sí. solo dato. Yo todavía no entiendo. Por ejemplo, los últimos, una bobería, pero los últimos años de secundaria, así sean los muchachos que vengan de las escuelas oficiales. O sea, ellos tendrían que salir, estilo Estados Unidos, con una licencia de conducir para una situación básica de aunque sea que los contraten. Todavía no hay un programa que yo conozca que está agarrando a los chiquillos y les dé una situación de que, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y vamos a darle su licencia de conducir. Eso todavía no lo hay. Ni licencia de conducir, ni inglés, ni nada. Entonces, otra cosa que estabas hablando que me parece perfecta es la situación. Los países más desarrollados trabajan en base al 60% del emprendimiento. Los países más desarrollados, pero a donde yo quería llegar, igualmente que lo estás tocando, pero quisiera que me dijera mejor, o sea, cómo va a haber una ley, por lo menos que sea, o qué se propone para que haya una ley que sea aliado del mismo ciudadano que quiere emprender. Porque el mismo ciudadano que quiere emprender, ya me estás hablando de la burocracia, que quiere emprender, se ve castigado con una serie de impuestos que tienen que pagar, que no son nada. Digitalización, por un lado, es abaratar un montón de costos, y exoneraciones y exenciones de impuestos para los emprendedores.
O sea, esas son dos áreas que tenemos que tocar para abaratar los costos. Yo creo que eso es lo único que pide el microempresario, que no se le moleste. No, claro, que no para se le que pida, siga produciendo. Y a veces se molesta. Y aprender a desaprender que tengamos que estar metidos en planillas. Gracias. Mira, aparte de esas dos áreas o de esas dos medidas que hay que tomar desde el punto de vista legal, no quiero dejar de mencionar, porque sé que el tiempo es oro, la construcción. Hay aproximadamente 40 obras no concluidas, que vienen de Martinelli, otras de Varela, y Cortizo dejará algunas sin concluir. Ven acá, esto ya es inaceptable. O sea, esto de que yo no termino la obra porque es el gobierno anterior, o porque hubo corrupción y entonces hay que parar la obra porque hubo corrupción. O sea, aquí nos ha faltado creatividad y además ha habido mucho egoísmo. Por ejemplo, Varela. O sea, una cosa era investigar la corrupción, que eso debió hacerlo el Ministerio Público, pero Varela estaba metido en el Ministerio Público. Y otra cosa era la continuidad de las obras. O sea, tú tenías que impulsar, es decir, si tenías que quitar al contratista, quítalo y reemplázalo. ¿Correcto? Si tenías que parar la obra por unos meses para una investigación, perfecto, pero la obra tenía que continuar. Acabo de venir de Río Sereno, en Chiriquí. 10 años parado el Minsacapsi, 10 millones de dólares invertidos. Y ya están los ingenieros diciendo que eso hay que echarlo abajo para empezarlo de vuelta, porque las estructuras ya están empezando a colapsar. Y así tú tienes eso, el intercambiador de Azuero, que separa Herrera de Los Santos. O sea, 3 pasos para atrás, 3 pasos para adelante. ¿Qué pasa con estas obras? Al tú reactivar las obras no concluidas, reactivas inmediatamente la economía. Pones a la gente a trabajar, empieza el dinero a circular y le brindas obras a la población que las requiere. Y hablemos de nuevas obras de infraestructura. Yo quiero plantear aquí 2-3 cosas que nosotros tenemos bajo estudio y con el ojo puesto. Las 2 carreteras costaneras. Yo creo que ya es tiempo de que nos pongamos serios. Y la carretera que conecta Colón con Bocas del Toro es necesaria para el desarrollo nacional, el desarrollo turístico y el desarrollo logístico. Y también la otra costa, ¿no? Que tal vez es una carretera un poco más complicada y más costosa, pero si tú tienes las 2 carreteras costaneras y luego 2 o 3 transversales, conectas el país completo sin la necesidad del tren. No estoy diciendo que el tren no sea necesario, pero el tren no es la prioridad. Es la conectividad con infraestructura vial. Aparte de eso, finalmente, no quiero dejar de tocar el sector agropecuario, con énfasis en agroindustria. La pandemia nos demostró que por más que Panamá es un país pequeño, tenemos que producir nuestros propios alimentos, porque no podemos depender de otros países para tiempos de guerra o tiempos de crisis. Casi nos quedamos aquí en la pandemia sin arroz o sin granos para alimentación humana o para alimentación de nuestros animales. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar 2-3 rubros o 4 de los más sensitivos y tener un programa para convertirnos en autosuficientes en esos rubros. Nosotros ya hemos identificado 2 en los que podemos ser autosuficientes, arroz y maíz, ¿no? Y estamos hablando con productores sobre cuánto tiempo nos lleva o nos toma este proyecto. Las tierras existen, obviamente se requeriría un buen apoyo estatal. Y termino con agroindustria, y les agradezco la oportunidad de en poco tiempo plantear algunas prioridades. Aquí estamos perdiendo tanta oportunidad. Oye, a mí me mandan videos, porque los pido, de Europa. En cualquier supermercado de España, de Bélgica o de otros países de la Unión Europea. Oye, tú pasas por una estantería y tú ves mango deshidratado, piña deshidratada, dulces de mango, pastillas de mango, helado de mango, lo que quieras, de varias frutas tropicales, todas son de Costa Rica, vendiéndose a buenos precios en Europa y rindiéndole beneficios y divisas a Costa Rica, cuando nosotros tenemos mejor piña y mejor mango. Claro. Que se pierde, simplemente porque no hemos hecho las inversiones para las plantas agroindustriales. Aparte de este tema, y no lo voy a desarrollar porque no hay tiempo, en servicios básicos nuestra prioridad estará enfocada en agua, con las inversiones en las potabilizadoras que se requieren, y la instalación de medidores en el país. El país tiene solo el 50% de las viviendas y de los comercios en la República de Panamá tienen medidores. Es decir, tenemos realmente un problema de que estamos botando el agua y no sabemos cuánto se consume. Y por más que invirtamos en las potabilizadoras que nos hacen falta, si no atendemos el problema de la eficiencia del IDAN, tal vez será por gusto. Medicamentos,
hay que enfrentar el problema que nadie quiere enfrentar, La Caja de Seguro Social. la ruptura de monopolios y de oligopolios, Es verdad. para que aquí haya más competencia. A ti te acusan de que tú vienes o te está impulsando el sector económico. Vas a tocarle la... Bueno, yo creo que lo que pasó el otro día, el resbalón que tuve con el señor Martinelli, el chichón Los que me hizo, los sí, Ricardo. los Ricardo Albertos, que si ese señor corre, yo sigo pensando y lo reafirmo que la elección está entre los dos Ricardo Albertos. Lo que pasa es que los poderes económicos en este país, con sus encuestas manipuladas, quieren venderle a la población otra realidad. Si Ricardo Alberto Martinelli gana la elección, Es lo peor que le puede pasar a Panamá. ¿usted estaría dispuesto a apoyar, a dar sus consejos? Bueno, consejos para cualquier presidente. Pero eso es lo peor que le puede pasar a Panamá. Y lo digo sin tapujos. O sea, un presidente directamente señalado como blanqueador de capitales y corrupto dirigiendo un país, los que creen que eso traerá beneficio económico, prepárense para que a Panamá se le cierren las puertas. Te pregunto, yo, el de Colombia fue guerrillero y allá estuvo sentado en la Casa Blanca tomando café con el gringo. Sí, pero pregunta cómo están las inversiones gringas en Colombia. Y Lula estuvo guardado y estuvo sentado con los gringos. O sea, no, en política y la decisión al final la toma el pueblo. Y la plata que le dieron a los venezolanos por el petróleo. Al final la toma el pueblo panameño. La pregunta, y vuelvo, insisto, ¿no? Porque sí, tú tienes grandes opciones. Tú no puedo ser un panameño que ande por ahí como, o sea, tú tienes unas opciones de ser presidente de la República, pero si logra otro candidato de otro partido, de otra opción, ¿estaría Lombana dispuesto a cerrar fila por lo que propones, por lo que promulgas, que es Panamá? Sí, mira, eso lo quiero decir, y quiero ahora terminar de hablar de medicamentos, de Caja de Seguro Social y de seguridad en los minutos que quedan. La respuesta es sí, porque yo me metí en política por el país, yo me metí en política por individualismos, y aunque gane un presidente con muy mala reputación o cuestionable, sea quien sea, yo estaré allí. No estoy hablando de alianzas, yo estaré allí para aportar en todo lo que pueda aportar. Y te tengo un ejemplo. Nosotros le presentamos al presidente Cortizo, a quien adversamos en campaña y a quien adverso en gobierno, una lista de propuestas. Esto es lo que nosotros haríamos si nosotros estuviéramos en gobierno hoy durante la pandemia. Y le presentamos un documento de 22 y lo hicimos 2 o 3 veces. Y estaremos dispuestos, sea quien sea el presidente de la República, si no somos nosotros los favorecidos por el voto popular, para seguir contribuyendo con el país. Y volviendo al desarrollo de los temas, para no dejarlos en la mesa o dejarlos en el tintero, medicamentos. A mí se me acusa y se me señala, volvemos ahora a una segunda, porque hay 3 campañas que a mí me han montado desde la vez pasada y las han montado muy bien. La primera ya la hablamos, de que yo fui botella del gobierno PRD, ya expliqué que es falso y por qué, y está confirmado. Segunda campaña sucia, que Lombana representa el poder económico. El resbalón que tuvo el otro día con Martinelli me parece que dejó claro, porque yo lo dije y lo dije en medios, yo creo que ha quedado bastante claro después de esto, con la arremetida que a mí me dio Foco, ¿no? Y que me dio Movín, que yo no soy el candidato ni de Movín, ni de Foco, ni de los grupos económicos que están detrás de ellos. Y la razón por la que no soy el candidato de ellos es porque estoy dispuesto a tomar las decisiones que hay que tomar en este país para que la gente no se muera por no tener medicamentos. Es cruel lo que están haciendo. Y yo no estoy dispuesto a negociar eso. Carísimo. No estoy dispuesto a negociarlo. Pastillas en los vecinos países cuestan 10 centavos, aquí cuestan $1 la pastilla, $2 la pastilla. Aquí hay que romper $10. Escúchame. Pero la diferencia, y aquí es donde envío mi mensaje a los empresarios del país, la diferencia entre mi planteamiento y el planteamiento de los radicales es el siguiente. Yo no estoy promoviendo que hay que destruir a la empresa o a los distribuidores de medicamentos, como propone Zulay, por ejemplo. Zulay anda por ahí diciendo que hay que acabar con. No, hay que abrir el mercado para que otros compitan con ellos. Hay que fomentar mayor competencia. No hay que acabar con la empresa privada, hay que fomentar más empresa privada. Ahí es donde viene mi diferencia ideológica, ¿no? Con la izquierda y con estos grupos radicales. No hay que destruir. Cuando tú empiezas a meterte con el capital privado y con la empresa privada, destruyes el país. Mira Venezuela. Pero ¿sabes qué? Vender medicamentos o medicinas no son zapatos.
Esto no es una venta de zapatos, esto no es una venta de vasos. La salud es un derecho. Así es. Y si el mercado abusa, el Estado tiene que intervenir, porque estamos hablando de vidas. Y esto no es un tema ideológico. Este es un tema de que tiene que haber garantía de acceso a medicamentos, porque eso garantiza la vida de las personas. Derecho Entonces, humano. oligopolios y monopolios que atender para que haya más competencia hay en el sector medicamentos, hay en el sector energía, hay en el sector de hidrocarburos, y ¿sabes dónde más? En el sector de importación de insumos para el sector agropecuario. Eso hay que fomentar mayor competencia. Dicho sea de paso, tenemos una propuesta para los insumos agropecuarios. El Estado, como lo está haciendo El Salvador, va a importar insumos agropecuarios para poder darlos a precios accesibles al sector productivo. Y termino con seguridad. Ya le declaré la guerra sin ser presidente desde antes. Hace 2 semanas en un evento el 24 de diciembre y lo reitero hoy. Si yo soy presidente de la República, que tengo el optimismo y la fe de que así lo voy a hacer, que se preparen quienes trabajan para el crimen organizado, para las bandas criminales, para la narcopolítica y para la corrupción. Vamos de frente, porque no podemos permitir que este país sea secuestrado, tanto por un grupo de diputados que están en nexo con el crimen organizado, como por estas organizaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya tenemos 3 programas concretos y hemos estado reuniéndonos con embajadas también que lo están haciendo hoy. 1, limpieza de nuestras instituciones. No puedes combatir el crimen si el crimen está dentro de la institución. Entonces, a todos esos policías, miembros del Senafrón, miembros del Senan y demás, a toda esa gente buena que está dentro, que son la mayoría, y que se sienten desmotivados y manchados por las unidades que están trabajando para el crimen organizado, los necesito a todos ustedes para esta lucha, para limpiar la institución. Eso es número 1. Número 2, vamos a darle tecnología al policía. Estamos probando los bodycams, las famosas cámaras corporales para los policías. Tecnología de última punta con el gobierno de Israel para combatir la criminalidad. No queremos hacer las cárceles más grandes como en El Salvador. En eso sí no estoy de acuerdo. A mí me avergonzaría ser un país tan chico con la cárcel más grande, ¿no? Aquí lo que hay que hacer, sí, hay que meter a la gente en la chirola. Pero no es solo meter a la gente en la chirola y ponerlos al tuquito. Es también formarlos, es también capacitar a los que son resocializables y trabajar en la educación. Lombana estaría dispuesto a esclarecer en investigación lo que sucedió y aconteció con la familia Wackett en Panamá. Por supuesto, la demanda ya fue, bueno, la demanda no fue para esclarecer, pero ya se aceptó una acción que nos va a costar todo lo panameños contra el Banco Nacional. Sí, es peligrosa esa acción, sin duda, pero yo no apuntaría mis cañones en este momento ni hacia Wackett ni hacia la corte que admitió la acción. Claro. Hay que apuntar los cañones hacia los funcionarios que fueron negligentes. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, don Ricardo Lombana. Vamos a hacer otra segunda vuelta para el próximo sábado. Vamos a tener a los panameñistas invitados también. Aquí hicimos un sorteito. Dale rapidito. Claro. Sí. Don Chequele Zamudio nos da un segundito. Don Chequele. Mire, el principal problema de violencia del país, aunque pocos hablen de eso, es la violencia doméstica. No lo hablamos. Es la violencia contra la mujer y es la violencia contra los niños. Total. Ese es el principal problema de criminalidad del país. Esa es la bandera esta. Tenemos un programa teledirigido. El Estado tiene que proteger a la mujer en estado de riesgo y proteger al niño en estado de riesgo. Programa de líneas directas para protección inmediata. Creación de 8 albergues administrados de manera diligente, para que cuando la mujer o el niño llaman a la línea de denuncia de situación en riesgo, inmediatamente el Estado entre y la persona pueda tener un albergue para estar protegido inmediatamente y con sustento económico si tiene una dependencia económica de la pareja, que muchas veces por eso no se denuncia. Esto tiene un seguimiento obviamente con el sistema judicial. No quiero alargarme más, pero sí quería dejar dicho que vamos a enfocarnos mucho en el combate a la violencia doméstica. Y cierro diciendo, a un año de las elecciones, que me siento muy optimista. Estamos trabajando en una alianza con los independientes, con el bloque independiente que representa aproximadamente el 26-27% del voto popular la vez pasada, y estoy seguro que en esta ocasión mucho más, y espero contar con el apoyo de la población para llegar a gobierno y construir otro camino para el país.
Le agradezco muchísimo el espacio y gracias también por permitirme explicar y sustentar nuestros proyectos y nuestras propuestas. Gracias a ti y estaremos avisándote para entonces la segunda vuelta para poder continuar con que puedas expresar todo lo que estás planificando para este país si te llega o si llegases a ser presidente de la República. Porque un día seguro. Seguro que es un gran Chao, día. gracias, nos vemos el próximo sábado. La foto, vamos para la foto.